Hola a todos mis queridos seguidores. Aquí les traigo más contenido de este interesante fanfic de Ben 10 por One Piece. Recuerden que este fanfic no es mía, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor original, link en la descripción. Tampoco se olviden en dejar su me gusta junto a un comentario de qué les pareció y dejar su comentario ya que siempre los leo y me daría gusto saber qué opinan de esta historia. En fin, comencemos de una vez con este video de hoy. Capítulo 15. Escaramuza en el desierto. ¿Ya sabemos dónde están? Gritó la señorita Feliz Navidad a sus compañeros. A las afueras de Alubarna, los agentes oficiales restantes de Baroque Works esperaban la llegada de los Sombrero de Paja. Habían recibido noticias de que el ejército rebelde estaba a solo media hora de asaltar la ciudad y el reino estaba sumido en el caos. Usando sus poderes, MR2 había logrado incitar el conflicto entre las dos facciones haciéndose pasar por el padre de Vivi, el rey Nefertari Cobra, tras capturar al hombre en cuestión. Desafortunadamente para el rey, permaneció encadenado a la ladera de un acantilado en la entrada de la puerta oeste de la ciudad. No habían recibido ninguna noticia sobre la derrota sin precedentes de Crocodile. El señor 2 no estuvo presente en la reunión, pues debía esperar a Vivi en el Palacio Real. Con la inminente batalla, el palacio estaba prácticamente vacío, lo que lo convertía en el punto perfecto para emboscarla si se presentaba. Por el sonido de la llamada de la señorita Osande, deberíamos estar anticipando un grupo de piratas en cualquier momento. Sé que tardan un poco en llegar desde Rainbase, pero a este paso, los rebeldes se les adelantarán, suspiró la señorita Doublefinger. Parece que no podrán detener la lucha después de todo. ¿Y si nos vemos envueltos en la pelea?, replicó la señorita Feliz Navidad. ¿Y entonces qué? ¿Entonces? No tenemos que hacer nada. Nos mantendremos alejados hasta que veamos a los piratas que nos han encomendado matar, gimió el señor 1. Es bastante obvio si lo piensas. ¿Sabes? Suspiró la mujer mayor. Esta espera es aburrida, aburrida. SS. ¿Qué fue eso, señor 4? Habla más rápido, idiota, le exigió la señorita Feliz Navidad a su compañero. Sacó sus binoculares y miró fijamente el desierto de Arabasta. Oye. Un acelerador. Debe ser el jefe. Todos los agentes se levantaron para encontrarse con la criatura parecida a un caimán banana. Para su sorpresa, no contenía a Cocodrilo, sino a la señorita Osande. Miró a la cobra prisionera y esbozó una leve sonrisa. Bueno, ¿no se ven todos divirtiéndose?, preguntó la señorita Osande con cara seria. Supongo que los Sombrero de Paja aún no han llegado, ¿no? Simplemente supusimos que tardaron más de lo que pensaban en Rainbase, explicó la señorita Doublefinger. ¿Supongo que tienen órdenes? La mujer se detuvo un segundo y consideró sus palabras con atención. Así es. Crocodile ahora desea que los Sombrero de Paja y la princesa sigan con vida. Cuando lleguen, hagan lo que sea necesario para incapacitarlos, pero al menos intenten mantenerlos sanos y salvos. La mujer miró fijamente al señor 1. No los mates. ¿Entiendes? Como desees, suspiró decepcionado. La señorita Osande se acercó al rey y revisó sus ataduras. Acompañaré al rey a la siguiente parte de nuestro plan. No queremos que los rebeldes se queden sin objetivo, ¿verdad? Levantó al rey y empezó a acompañarlo por las escaleras hacia la ciudad. Buena suerte a todos, les gritó. Meeting, terminó finalmente el señor 4. Más tarde. Afuera de la capital, Alubarna, los agentes restantes de Baroque Works esperaban con ansias el caos que se avecinaba. Entre ellos, el señor 1 y la señorita Doublefinger sonreían con confianza. Su plan fue un éxito rotundo. El sabotaje a la nave de armas cerca de la base rebelde en Nanoana había llevado al ejército rebelde al límite. Pronto, Koza y los demás entrarían en la ciudad y el rey se vería obligado a responder. Suponían que también deberían agradecerle al señor 2 por su papel. Hacerse pasar por el rey fue una parte invaluable del plan.
El den musi del señor uno sonó de repente, lo que hizo que el asesino lo contestara. Al cabo de un rato, respondió. Comprendido. Colgó y se volvió hacia los otros agentes. El jefe acaba de llamar, Nefeltari Bibi está en camino a Alubarna. La detendremos antes de que llegue aquí. Eso debería ser fácil. Sabemos qué esperar, e incluso si aparecen esos piratas, nos encargaremos de ellos. Su compañero se burló. Así que esperaron. Y tal como lo esperaban, un grupo de jinetes se acercaba rápidamente a la ciudad. El grupo de agentes sonreía mientras esperaban para atacar. Solo para que los jinetes los adelantaran rápidamente antes de que pudieran hacer algo. Esperen. ¿Cómo son esos jinetes que acabamos de ver?, gritó la señorita Feliz Navidad, con aspecto de topo, mientras los agentes observaban atónitos lo que acababa de suceder. Llevaban capas, y ninguna era la princesa, exclamó el señor 2, boquiabierto. ¿Qué esperan, idiotas? Vayan tras ellos. Espetó el señor 1. Esos patos son los animales más rápidos de este país, nos superan fácilmente. Tendremos que separarlos y eliminarlos uno por uno, sugirió la señorita Doublefinger. De hecho, ese era el plan, ya que se apresuraron a detener a estos recién llegados. Todo esto sucedió mientras, sin que ellos lo supieran, la verdadera princesa estaba escondida a solo unos metros de distancia, esperando la oportunidad de escapar. Muy bien, Carwe. El señor Bucido y los demás nos han preparado una distracción, no desperdiciemos esta oportunidad. Le dijo Bibi a su compañero animal, quien graznó en señal de acuerdo. Asintió antes de mirar hacia atrás con cierta preocupación. Espero que Luffy-san y Dan-san lleguen pronto. Necesitaremos su fuerza para ayudarnos, pero ahora concentrémonos en llegar con papá. Estaba a punto de irse cuando una voz familiar la llamó. Se giró y vio con alivio que Usopp la había alcanzado. Bibi. Se está poniendo un poco alborotado. Los demás han guiado a los agentes a otro lugar. Debería ser seguro entrar a la ciudad. El francotirador sonrió y le tendió la mano. Bibi estaba a punto de tomarle la mano, cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Usopp-san, ¿dónde está tu pulsera? ¿Pulsera? ¿De qué hablas? Puede que se me haya caído antes, pero tenemos que irnos ya. No. Tú no eres Usopp-san. Karue, tenemos que correr, nos encontraron. Gritó Bibi mientras el pato la cargaba de inmediato y salía corriendo tan rápido como pudo. Usopp frunció el ceño al ver esto, antes de limpiarse la cara para revelar nada menos que al imitador señor 2. ¡Maldición! ¿Quién hubiera imaginado que habían encontrado una forma de burlar mi men no mi? Bueno, es solo una pequeña molestia, pero ahora debo capturar a la princesa. Tras eso, el Okama comenzó a perseguirla. Y parecía que también la habría atrapado, de no ser por la intervención de cierto cocinero y exconvicto. Sanji bloqueó el paso del Okama mientras Kevin, aún cubierto de piedra marina, lo derribaba de un puñetazo en la cara, desafiándolos a hacer otro movimiento. Bibi-chan, date prisa en ir al castillo. Nos encargaremos de este bicho raro, ahora vete. Bibi asintió agradecida antes de irse. El señor 2 frunció el ceño al verlo. ¿Tú? ¿Quién se supone que eres? No recuerdo haberte visto con los sombrero de paja. Todo lo que necesitas saber es que no voy a dejar que le pongas un dedo encima a Bibi-chan. Y ahora vas a caer con fuerza, sonrió Kevin. ¿Así que buscan pelea? Pues entonces no saben en qué se están metiendo. MR2 se burló mientras adoptaba una pose. Sanji frunció el ceño antes de levantar una pierna mientras los puños de Kevin se convertían en martillos, los dos listos para pelear. El señor 4 y la señora Merrichismas atraparon a su presa justo afuera de la entrada sureste. Una de las pelotas de béisbol explosivas del señor 4 derribó a dos figuras de sus patos. Las aves quedaron inconscientes, pero los humanos se pusieron de pie cuando los agentes se rebelaron. ¿Y bien?, preguntó la señora Merrichismas. ¿Cuál de ustedes es la princesa? ¿Cuál, ¿Cuál? Siento decepcionarla, señora,
dijo una voz masculina desde debajo de la capucha del humano que aún vestía su traje, pero ninguno de nosotros es la princesa. Los tres tiraron sus túnicas, exponiendo a Usopp, Chopper y Rock al sol del desierto. Lo haremos, empezó Usopp. Ah. Es una mujer topo. ¡Guau!, gritó Chopper. Tienes razón. No creía que existieran. Ja. Ja. Ja, rió el señor 4 al ver que su compañera estaba furiosa. Ni siquiera se había transformado. La mujer se abalanzó, con la esperanza de matar rápidamente a esos molestos piratas. Mientras tanto, ¿quiénes se supone que son ustedes?, espetó la señorita Doublefinger cuando las 5 figuras encapuchadas que interceptaron se rebelaron. Solo entonces se dieron cuenta de que habían sido engañados en una búsqueda inútil, ya que el grupo formado por Zoro, Nami, Gwen, Julie y Tetrax parecía encantado de llevárselos. No importa, nos han dificultado mucho el trabajo y ahora debemos encargarnos de ellas. Por lo que parece, las 3 chicas son luchadoras mucho más débiles. Las eliminaremos primero, gruñó MR1 antes de abalanzarse hacia adelante con el brazo izquierdo en alto. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, su brazo recibió el golpe del acero cuando Zoro, con una de sus espadas, y Tetrax, cuyo brazo se había convertido en una hoja de cristal, desviaron su golpe. El espadachín se alarmó bastante al ver que su espada no sangraba, mientras que Tetrax no parecía muy preocupado, pues aún tenía el rostro cubierto por el yelmo. Ustedes dos tienen buenos reflejos, esto será divertido. Por si se lo preguntaban, comí la supa no mi y me convertí en un humano de acero, explicó MR1 mientras su brazo izquierdo brillaba al transformarse en una espada de filo metálico. Entrecerró los ojos al observar a Zoro más de cerca. Ahora te reconozco. Eres Roronoa Zoro, un espadachín del East Blue, quien, junto con otros 3, humilló a 100 agentes en Wesky Peak. Hace unos años, te invitaron a convertirte en el próximo MR7, pero mataste al mensajero que te lo dijo. Le dije que quería ser el jefe, y no le gustó, así que ¿qué otra opción tenía? Zoro sonrió mientras desenvainaba a Yubashiri. ¿Eres espadachín? Entonces serás una prueba para mí. ¿Espadachín? ¿Qué término tan indisciplinado?, se burló el señor 1. Pero si insiste en llamarme así, entonces sí, conozco las costumbres de su profesión. Pero le advierto que esta será la última pelea que enfrentará. Sus brazos se convirtieron en espadas tras decir, señorita Doble Dedo, le dejo a las chicas a usted. Perfecto, creo que me divertiré mucho con ustedes. Su compañero sonrió antes de abalanzarse sobre Nami primero, quien gritó antes de salir corriendo, el asesino la persiguió. Pero su expresión de suficiencia se convirtió en una de sorpresa cuando un zarcillo rosado de repente se envolvió alrededor de su cintura. No lo creo, exclamó Gwen, quien detuvo a la señorita Doublefinger en seco. ¿De verdad crees que esto puede retenerme?, se burló la señorita Doublefinger. No lo tenía planeado, respondió Gwen, lo que provocó que el agente de Baroque Works la mirara confundido. Barco. Modo batalla, gritó una voz. Antes de que la señorita Doublefinger pudiera siquiera inmutarse, de repente recibió un disparo a quemarropa con un láser verde que la envió volando a través de varios edificios. ¿Crees que todavía está consciente después de eso?, preguntó Julie, ahora vestida con su armadura Mechamorph mientras estaba junto a Gwen. Teniendo en cuenta que se supone que es una de las mejores agentes de Baroque Works, lo dudo, respondió Gwen mientras se preparaba para pelear. ¿Qué demonios? ¿Qué hizo esa chica hace un momento?, gritó el señor 1 con incredulidad antes de que un pilar de cristal brotara repentinamente del suelo y lo golpeara en el pecho, lanzándolo contra un edificio cercano. Un consejo, siempre mantén un ojo en tu oponente, declaró Tetrax mientras el señor 1 salía arrastrándose del agujero que había hecho antes de lanzar una mirada feroz al mercenario. Tú. El señor 1 miró a Tetrax con admiración y enojo, mirando su propia mano afilada y sonriendo. Creo que me voy a divertir con esto. Mientras corría, Nami metió la mano en su vestido y sacó un arma azul con forma de bastón. Asintió antes de apretar el puño.
Todos los demás también están luchando, no voy a quedarme de brazos cruzados. Ojalá este supuesto clima tacto que Usopp me creó tenga lo que se necesita. El ejército rebelde se acercaba con más de 2 millones de efectivos. Su líder, Koza, iba al frente a lomos de un caballo negro como la medianoche. Era un hombre de estatura media, con el pelo rubio oscuro y desgreñado, y una cicatriz que le recorría el ojo izquierdo. Los rebeldes avanzaban rápidamente, con gritos de guerra en los labios y espadas en las manos. Vivi y Karue se habían interpuesto en su camino, así que el ejército tendría que pasar de largo para llegar a la ciudad. El ejército, o al menos Koza o sus comandantes, los verían. Koza reconocería a Vivi y a Karue, y ella les explicaría lo que estaba sucediendo. Vivi, gritó una voz, captando la atención de la princesa cuando una mancha azul y negra apareció repentinamente frente a Vivi, sobresaltándola. Lo que ahora tenía frente a ella era lo que parecía ser un velociraptor azul semiblindado, con orbes negros en las patas y un casco cónico negro con una visera protectora deslizante. Al notar el familiar símbolo del reloj de arena en su pecho, Vivi reconoció al instante al individuo que tenía delante. ¿Ben? ¿Eres tú?, preguntó Vivi sorprendida. Sí, soy yo, confirmó Ben antes de volver a la normalidad. A ese tipo lo llamo XLR8. En fin, me alegro de haberte encontrado. Espera, ¿qué hay de Crocodile? ¿Dónde está Luffy?, preguntó Vivi. No te preocupes, entre los dos logramos detenerlo para siempre y ahora está bajo custodia de la Marina. En cuanto a Luffy, se adelantó al palacio para buscar a tu padre. Vivi quedó completamente atónita ante esta revelación. Espera. ¿Es cierto? Vivi cayó hacia atrás. ¿Tú derrotaste a Crocodile? Sí, ahora estamos más cerca que nunca de poner fin a esta guerra, sonrió Ben. Al menos ahora podemos detener al ejército rebelde como querías originalmente. Me temo que es más fácil decirlo que hacerlo, señaló Vivi. Tú y Luffy derrotaron a Crocodile en medio del desierto sin nadie que lo presenciara. Lo que hay que hacer ahora es impedir que el resto de Baroque Works incite a la rebelión y luego que mi padre y yo demostremos su inocencia y proporcionemos las pruebas correctas de las acciones de Crocodile. Solo espero que me escuchen. Desafortunadamente, ese plan casi se fue al traste. Justo cuando el ejército entraba en el campo de visión, una bala de cañón proveniente de la ciudad impactó contra el suelo, levantando una nube de polvo y oscureciendo la visión a ambos lados. ¿En qué están pensando?, pensó Vivi en voz alta, protegiéndose los ojos con una mano. No veo nada y ellos tampoco nos ven, señaló Ben, protegiéndose los ojos. A este paso, vamos a perder al ejército rebelde. Si no nos aplastan primero. ¿Cómo vamos a detenerlos?, preguntó Vivi en pánico. Los gritos del ejército se acercaban. Fue entonces cuando a Ben se le ocurrió una idea para llamar su atención. Tápense los oídos, les dijo Ben mientras se transformaba en otro alienígena que Vivi nunca había visto. Su apariencia solo puede describirse como la de un hombre lobo con pelaje gris, una melena larga y suelta, una cola grande y tupida con 3 garras afiladas en cada mano y pie, y el interior de su boca era verde. Tenía codos y hombros puntiagudos y vestía un mono blanco con rayas negras y el símbolo del Omnitrix en la parte baja del abdomen. Blitzwolfer. Blitzwolfer procedió entonces a abrirle el hocico y emitió un aullido ultrasónico que reverberó por el aire. Sus aullidos se oyeron incluso en el palacio. El sonido invadió a los hombres furiosos del desierto y los llenó de miedo, nunca habían oído un ruido así. ¡Alto!, ordenó, con la mano izquierda en alto, apretando el puño. ¡Alto, todos! Sus generales imitaron la señal y frenaron con nerviosismo, mientras el resto del ejército seguía su ejemplo. Sus caballos se removieron, asustados por aquello que hacía un ruido tan ensordecedor. Koza entrecerró los ojos al observar la arena que se asentaba. Varias sombras se desvanecieron a medida que los granos se posaban en el suelo. Se hizo el silencio. «Líder», gritó Vivi, abalanzándose. El hombre estaba tan sorprendido por la repentina aparición de Vivi que no se percató del joven que estaba detrás de ella. Ben había vuelto a la normalidad en un instante.
Líder, detén esto. ¿V Bibi? Tartamudeó Cosa mientras lo bajaba del caballo y lo abrazaba. Bibi, ¿de verdad eres tú? Soy yo, líder, afirmó la princesa, llorando en su hombro. Bibi, murmuró Cosa, devolviéndole el abrazo. Creí que estabas muerta. Hacía mucho que no teníamos noticias. Estuve fuera más de 2 años, pero ahora he vuelto. Tienes que detener este ataque, Cosa. Miles de inocentes podrían morir. La guerra fue un montaje. Una trampa, gruñó Cosa, repentinamente furioso al oír hablar de la guerra. Tu padre y su polvo de baile provocaron una sequía en este país y luego ya no quiso usarlo para que lloviera como antes. No fue mi padre, argumentó Bibi. Le tendieron una trampa. Por eso he estado estos 2 últimos años. Me infiltré en una organización criminal llamada Baroque Works y descubrí que su jefe es Cocodrilo, el señor de la guerra, y que incriminó a mi padre para iniciar una guerra civil y destrozar este país. ¿Esperas que crea que Crocodile es la razón de esta guerra? Es un héroe. Lamento decirlo, pero todo es una farsa, interrumpió una nueva voz. Los 2 adolescentes mayores se acercaron para ver a Karue a la izquierda de Bibi y a Ben al otro. Soy Ben, amigo de Bibi y también miembro de los piratas del sombrero de paja. Eres un pirata, le gruñó Cosa a Ben, sacando la espada de la vaina que llevaba en la cadera. ¿Qué haces cerca de Bibi, escoria marina?, preguntó Ben, levantando las manos en señal de rendición. Tranquilo, hombre. Mis compañeros y yo no somos para nada como esos piratas que aterrorizan a inocentes. Llevamos un tiempo cuidando de Bibi y seguirá bajo mi protección y la del resto de los piratas del sombrero de paja hasta que termine esta guerra, explicó Ben, mirándolo con severidad. ¿Tienes algún problema con eso? Cosa retrocedió, atónito ante la escena. Ben, tranquilo, ordenó Bibi, extendiendo la mano derecha frente a Ben. No tiene sentido buscar pelea ahora. Lo siento, Bibi, se disculpó Ben. No, está bien. Pero, líder, antes de continuar, necesito decirle algo. Creo que Baroque Works se ha infiltrado tanto en el ejército real como en el ejército rebelde. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Cosa. De esa manera, si parecía que intentaban buscar la paz diplomáticamente, uno u otro bando dispararía, desatando de nuevo la guerra. ¿Pero qué pruebas tienes? Esa bala de cañón que cayó justo antes de que empezáramos a hablar. Chaka y mi padre no son tontos, no dispararían tan pronto. Creo que era uno de los agentes intentando que nos perdiéramos. Esperemos aquí, sugirió Ben. Estoy bastante seguro de que el resto de nuestra tripulación está luchando contra los agentes restantes ahora mismo. De hecho, vi a un par de mis compañeros luchando contra 2 de ellos junto a la puerta sureste de camino hacia aquí. Que alguien, ordenó Cosa. Denme unos binoculares. Le pusieron unos en la mano abierta. Se los acercó a la cara y examinó la zona que mencionó. Había 5 personas, a las que Cosa nunca había visto, en lo que parecía una batalla. Mientras observaba la pelea, Bibi apartó a Ben para hablar con él. Ben, lleva a Karue a dar una vuelta por el ejército rebelde. Intenta encontrar a todos los agentes de Baroque Works que puedas. Si logramos que hablen, Cosa sabrá que no mentimos. Por supuesto. Antes de que alguien pudiera hacer algo, se escuchó un fuerte estruendo cuando Ben se giró hacia el desierto para ver algo que parecía moverse debajo de la arena que venía rápidamente hacia el grupo. Entonces ocurrió lo inesperado. De repente, una gran criatura parecida a un gusano surgió de la arena. Ben, Bibi, Cosa y el resto del ejército rebelde, así como todos los agentes de Baroque Works entre sus filas, quedaron definitivamente desconcertados. El gusano tenía dientes afilados, 6 ojos rojos, una boca ancha y gris con forma de pico y una cola que terminaba en una pinza con púas. También poseía un pelaje de color naranja cremoso y marrón, un vientre blanco marrón, púas grises que le recorrían la espalda y 4 patas insectoides rojas a cada lado cerca del frente. Por último, llevaba un collar rojo con púas alrededor del cuello.
El gusano entonces emitió un chillido ensordecedor antes de agitar su enorme cola hacia el ejército rebelde, derribando al menos a unos cientos de ellos como si fueran muñecos de trapo, para horror de todos. Ben y Bibi no pudieron apartar la vista de aquella aterradora escena, estaban demasiado sorprendidos por un acontecimiento tan imprevisible como para reaccionar en consecuencia. Finalmente fue Ben quien rompió el silencio, pues lo único que pudo decir fue, «Oh, hombre». Hola a todos. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. La razón por la que tardó tanto fue porque tuve problemas para preparar las peleas entre los Straw Hats y Baroque Works, y para saber quién lucharía contra quién y qué sucedería después con Crocodile fuera de escena. Aún así, espero que estén satisfechos con el resultado final. Prometo que la próxima actualización no tardará tanto, siempre y cuando nada interfiera con mi agenda. Hasta entonces, nos vemos en la próxima.